que uno no lo ve posible hasta que alguien lo hace y después te dicen, no, yo lo tengo dentro de mis capacidades para hacerlo. Nada está prácticamente cubierto, hay aseguradoras privadas, nadie pasa por una aseguradora pública y es todo mucho más difícil. El modelo de que alguien se pare a dar un lecture 15 minutos, la verdad es que yo no creo que tenga mucho valor. El valor yo creo que lo tiene cuando traes personas como tú y puedes tener una conversación y ir al detalle. Yo creo de haber hecho los casos más difíciles de mi vida en Bulgaria, absolutamente. Tienen una población extremadamente enferma. Los pacientes son más jóvenes, fuman muchísimo, tienen una tasa de diabetes elevada, mal diagnosticada y mal tratada. Todo momento estamos tratando técnicas nuevas y cosas nuevas. La curiosidad y la apertura a aprender de alguien que lo está haciendo en Italia de una manera y tú decir, ok, déjame ver si yo puedo intentar esto, yo creo que es vital. El cardiólogo que te ve que haces un acceso ecoguiado te dice, no sabes pinchar. El problema no es quién sabe o no sabe pinchar, el problema es hacer las cosas con seguridad. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Hello, everyone. Welcome to another episode of the Life of Flow podcast. And today we have Dr. Mariano Palena. Dr. Palena is hailing originally from Argentina, but has long time worked in Italy. And you probably know him by the amazing life cases that he does all across the world. Now he's taking his skills on the road and doing consulting across Europe and across the Middle East to raise the standards of care. So hope you guys enjoy. Vamos. Bueno, todo el mundo, bienvenido a otro episodio de Life of Flow. Esto lo estamos haciendo en español. Tenemos al gran Mariano Palena, directamente desde Italia. Miguel está entre cirugías, así que entrará por ahí de cameo. Pero Mariano, gracias por estar acá con nosotros. Lucas, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un enorme placer y un honor compartir este momento con ustedes. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Sí. Mariano, la primera vez que yo te vi fue probablemente el link que estabas haciendo algún procedimiento, pero no sé si estabas con Marco Manzi o con alguno de los otros italianos. Y yo los veía a ustedes operando y dije, wow, esta gente sí sabe lo que está haciendo. ¿Cómo dar un poquito de tu historia? ¿Cómo llegaste a Italia? ¿Cómo lograste, verdad, entrar en el mercado? Eres súper bien conocido en el mercado de Europa y en Estados Unidos también. Danos un poquito de tu historia. Con gusto. Bueno, yo nací en Argentina 47 años atrás y a los 21 años, producto de la situación político-económica de la Argentina, me sentí muy cómodo de irme de Argentina y venirme a vivir a Italia. Mi suerte fue ser hijo y nieto de italianos, con lo cual tenía doble pasaporte y fue bastante fácil transferirme, un poco más difícil continuar mis estudios de medicina. Yo había empezado a estudiar medicina en ese entonces en la Universidad de Rosario. Me tocó hacer un examen de ingreso, las cosas regulares de una universidad italiana y europea, y pude continuar mis estudios. De ahí en adelante, mi decisión de hacer radiología, y entre 2009, que terminé mi especialización como radiólogo, y 2010, que empecé a trabajar en el actual centro donde estoy todavía hoy. Estoy sentado hoy en el Policlínico de Abano Terme. El porqué un poco porqué de la historia. En ese entonces y actualmente todavía trabajaba aquí Marco Manzi. Yo había visto algunos procedimientos y algo de lo que él hacía sobre pie y la verdad es que me había fascinado. Me parecía un mundo para desarrollar y que había muchísimo trabajo para hacer. Así que bueno, con un poco de coraje le mandé un currículum a Marco y Marco decidió llamarme, y en el 2010, en marzo del 2010, empezamos a trabajar juntos en un proyecto novedoso que acababa de empezar. Marco había llegado a trabajar aquí en el 2008, tenía 2 años aquí, y desde el 2010 hasta el prácticamente 2019, que yo trabajé fijo aquí, hicimos muchísimo desarrollo técnico, sobre todo técnico, y también de materiales o investigación de materiales de tratamiento, que nos permitió de alguna manera generarnos o crearnos una imagen y un nombre y un reconocimiento. Sin dudas, hemos sido pioneros en lo que ha sido la estrategia de accesos retrógrados, de revascularización extrema, de los primeros al mundo en hacer revascularización de pie,
demostrarlo en casos en live, casos vivos, como decías, al Link y a muchos otros congresos. Em, y bueno, entre publicaciones y actividades educativas y actividades de exposición de casos en directa, nos hemos ido creando una imagen, cada uno por su lado, pero digamos que nos ha ido bien. Hemos ayudado a muchos pacientes y hemos podido de alguna manera también mostrar y tratar de compartir con la comunidad lo que realmente se podía hacer. Súper. Y cuando tú te entrenaste en radiología, ¿estabas entrenado en hacer revascularizaciones de extremidades o fue una vez que empezaste a trabajar con Marco que aprendiste? A ver, qué buena pregunta. Yo tuve la suerte de tener una profesora, radióloga, intervencionista, mujer, la prof. Cristina Rossi, que me encantaría que lo viera porque para mí fue mi mentora, una mujer extremadamente buena, pero sobre todo muy buena para educar. Supo ponerme siempre en mi lugar, supo ponerme en el camino justo, supo dictarme algunas reglas que me han servido mucho en la vida, porque siendo latino y teniendo mi carácter, bueno, me ha sabido encaminar. Y ella me enseñó muchísimo. Ella me enseñó a hacer radiología intervencionista, con muchísima experiencia en hígado, en extravascular y con poca experiencia en piernas. Yo hacía mucho ilíaco, hacía algo de femoropopliteo, sabía trabajar, pero no tenía experiencia en below the knee y en below the ankle, que fue lo que más desarrollé aquí, eh, producto del altísimo volumen. Cuando yo llegué aquí, esos eran procedimientos que ya inicialmente se hacían, no al nivel que lo hacemos hoy, con lo cual en el tiempo y en el altísimo, aprovechando del altísimo volumen, nosotros en esos años hacíamos 1000 angioplastias al año, hemos llegado a hacer 1100, 1050, 1000, todos los años hacíamos por encima de 1000 procedimientos al año. Y eso siendo dos médicos que trabajábamos, nos ha permitido de operar muchísimo y de crecer muchísimo en contemporáneo, en conjunto. ¿Y fue algo de cuando empezaste? ¿Cuándo fue el primer momento que dijiste yo quiero hacer de lleno extremidades? O sea, yo quiero ser el mejor en esta área. Bueno, a ver, nadie empieza pensando que quiere ser el mejor. Uno empieza siempre siguiendo un sueño y tratando de no trabajar un solo día de la vida, lo que significa buscarse el trabajo que te gusta. Y, entonces, bueno, sin duda yo como radiólogo no tenía futuro mirando imágenes, porque no era lo mío. Me resultaba extremadamente aburrido. Sé leer TAC, sé leer resonancia, pero no es lo mío, no podría pasar una semana informando. Con lo cual lo mío era el intervencionismo. Y como te contaba antes, Lucas, yo había visto unos trabajos de Marco y unas presentaciones de Marco en un congreso nacional en Italia y había visto que era algo que nadie hacía, que seguramente iba a tener altísimo impacto, había muchísimo por crecer, por desarrollar y había muy poca competición. Con lo cual mi propuesta fue, en tanto, aprender a hacer esto. Después, una vez que me inmergí en este mundo, realmente me apasioné. Yo, como todos, he sacrificado tiempo, tiempo de familia, horas de sueño, pero considero de haber trabajado poco en mi vida porque todo lo que he hecho lo he hecho siempre con mucho gusto y sigo haciendo mi trabajo con mucho gusto, con lo cual me pesa poco. Pero sí, digamos que esa pasión la descubrí en el momento en el cual empecé a ver que tenía capacidades para hacer esto, porque también muchas veces uno le encantaría hacer ciertas cosas y después cuando empieza se da cuenta de no tener capacidades para. Y lo empecé a disfrutar mucho y de ahí en adelante mi búsqueda continua de quedarme en este ambiente, de no dedicarme a otras cosas, porque lo admito, a mí seguido me preguntan, ¿haces carótidas? Y no, yo no hago carótidas. Y no me pondría, no sé por dónde empezar, sé que técnicamente puede ser por ahí no tan difícil, pero no es lo mío. Lo mío son las piernas, hago las piernas, me encanta hacer piernas, me la paso muy bien, pero fue una pasión que se fue generando en el tiempo, sin dudas. Al principio no estaba seguro de que fuese lo mío. Sí. ¿Y hay algún momento durante esos años que estuviste trabajando con Marco que te acuerdes, que sea algo que, no sé, que sea un momento formativo en tu carrera, que siempre está grabado en tu memoria?
Yo tengo algunos momentos grabados en mi memoria, más que momentos que me han marcado, momentos de evolución. Muchas veces hoy veo algunos procedimientos por cómo los hacemos hoy y me acuerdo cómo los hacíamos 10 años atrás y decía, y digo, cuánto hemos crecido. Después a mí me ha quedado sí marcado el día que hicimos el primer acceso metatarsiano, que fue un procedimiento de un paciente joven que tenía un pie en pésimas condiciones y que estábamos con Marco trabajando y nos mirábamos y qué pinchamos y qué no pinchamos y al final eh, sí, fue una comunicación sin decir una palabra. Nos miramos y dijimos, sí, esa. Y la pinchamos, le pusimos una guía. Bueno, yo quedé choqueado por lo que habíamos hecho, que a la misma noche llegué a casa y escribí un paper de descripción técnica de lo que habíamos hecho. Ese fue un momento que me Sí, yo, marcó, yo sin creo duda. que, yo creo que yo, la primera vez que vi un exceso metatarsiano fue, yo creo que tú lo presentaste. No sé si fue el mismo paciente, pero yo creo que lo vi en Link o algo así. Y lo interesante es que nunca se me había ocurrido hacer un acceso metatarsiano. Y no fue que lo intenté rápido salió, pero lo intenté una vez y casi lo tuve, y entonces en otra ocasión salió la oportunidad de hacerlo hasta que lo hice y dije, wow, ok, se puede hacer. Pero que es súper interesante que ustedes o sea, tuvieron ese momento y dijeron, ok, vamos a hacerlo. Y además de esa específica cuestión técnica, a mí siempre me quedó marcado el hecho de haber sido el primero, haberlo descrito, haberlo compartido y de que muchos otros, de que casi todos los demás lo hayan reproducido, lo que significa que no era una cosa para pocos, que no era solamente Ujú. un tecnicismo, o no sabría bien cómo decirlo en español, un gesto técnico, sino que tiene su Sí, utilidad, porque muchas veces también te pasan por la cabeza cosas locas, sin sentido. Esto, en cambio, se demostró útil. sí. Sí, y cuando lo vi y después vi a otras personas hacerlo, pensé, tú sabes que no me acuerdo quién se tardó en romper un récord de correr como una milla, algo así, pero había como un récord que de ahí nadie pasaba hasta que una persona lo pasó y después el mismo año cuatro personas lo pasaron. Así que es algo también que es como psicológico, ¿no? Que, que uno no lo ve posible hasta que alguien lo hace y después te dicen, no, ok, esto yo lo tengo dentro de mis capacidades para hacerlo. Que está súper interesante. Entonces, estamos hablando, antes de empezar a grabar, que estás viajando, que estás, ¿verdad?, trabajando en diferentes sistemas. Y te iba a preguntar porque en este momento en tu carrera, ¿todavía la parte técnica de curiosidad, de descubrir, de desarrollar tus capacidades técnicas es algo que te emociona como cuando uno empieza o hay otras cosas fuera de la operación como tal, la parte técnica que te está emocionando y que tienes interés? No, como te decía antes, Lucas, a mí mi trabajo me sigue apasionando muchísimo. Para mí, hacer piernas es un trabajo extremadamente no repetitivo, porque todas las piernas y todos los pacientes son distintos, con lo cual todos son demandantes técnicamente, me llevan a pensar, me llevan a inventar, me llevan a tratar de dar el máximo, con lo cual a mí me divierte mucho, y no, digamos, no he perdido la voluntad. Claramente, producto de algunas situaciones locales, hoy mi situación laborativa tiene una estabilidad distinta. A mí me gusta llamarlo así. Para muchas personas no sería factible hacer la vida que yo hago. A mí en realidad me divierte mucho, eh, pero sí, me lleva a viajar cotidianamente. Yo casualmente hoy estoy en Italia, pero esta semana estuve trabajando 2 días en Francia, la semana anterior estuve trabajando en Abu Dhabi, la semana anterior en España, en Bulgaria. Visito muchos centros con la idea de generar desarrollo, de generar awareness sobre el tratamiento de la isquemia crítica. ¿Y cómo empezó eso? Explícanos, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla esta idea de tú estar viajando alrededor del mundo toda la semana? Y esto no se desarrolla solo, es como el primer acceso metatarsiano. Te sentí en la obligación. En este caso yo no me sentí en la obligación, pero me obligaron, un poco me obligaron. Producto de sistema italiano y de trabajar en un hospital privado,
donde hubo recorte de budget, reducción de intervenciones. Si bien decía que en una época nosotros hacíamos 1000 intervenciones al año, ahora no se hacen más 1000 intervenciones al año en este centro. Este ha pasado de ser el primer centro al mundo a ser simplemente un centro más en el mundo porque ha perdido volumen y ha perdido lustro, visibilidad, producto de políticas sanitarias locales, regionales, nacionales, que no benefician el tratamiento de la isquemia crítica. Y diferente a la reducción del trabajo, lo que yo hice para no generar, porque trabajando en el hospital público después, probablemente si te tienen que reducir el trabajo te lo reducen, pero no están contentos de que vayas a trabajar para la competencia. Entonces yo, para no dejar descontento a nadie, empecé a generar competencia fuera de Italia. Y la verdad es que me llevó un tiempo estabilizarme, pero me ha llevado a generar proyectos muy interesantes. El proyecto que tengo en Marbella, en España, con Fernando Gallardo, es extremadamente estimulante, producto de la ciudad. Marbella es un sueño, producto de cuánto hemos crecido allí, tratando prácticamente triplicando el volumen de pacientes que se trataba antes que yo llegara allí, tratando pacientes mucho más complejos, recibiendo pacientes desde Emiratos que vienen para hacerse tratar por mí a Marbella, generando muchísima actividad educativa, workshops, colaboración con la industria, test de materiales, etcétera. Y de ahí, bueno, también producto de hacer mucha actividad de Proctor con la industria, fueron surgiendo visitas a centros donde realmente necesitaban y a charlar con los profesionales de estos centros. Hemos generado algunos proyectos de desarrollo y de awareness, de CLI, que me han llevado, por ejemplo, en Bulgaria a seguir 2 centros donde trabajan 2 hemodinamistas muy fuertes, un centro en Plovdiv, que es una ciudad importante, y otro centro en Sofía, donde trabajo con hemodinamistas regularmente, voy, paso una semana al mes, tienen cantidad de pacientes, tienen una necesidad muy, muy alta y la verdad es que a mí me estimula muchísimo porque ayudamos muchísimo a la gente. De ahí en adelante generamos un proyecto similar, un poco más pequeño en Hungría, donde trabajo con un radiólogo intervencionista que fue fellow mío aquí en Ábano, y también hacemos mucha actividad educativa, hacemos muchos workshops, recibimos mucha gente del este de Europa que viene a vernos trabajar. Recientemente empecé un programa de Visiting Physician en Abu Dhabi, porque bueno, también hay mucho interés en el desarrollo del tratamiento de esto. Y claramente me llevó un poco más, pero estoy iniciando este año también un proyecto similar en Argentina, que es mi casa, donde me da muchísimo gusto hacerlo. Con lo cual sí, un poco obligado, me desaté y bueno, me está yendo bien, no me puedo quejar. Y el modelo que tienes es un modelo de ir a trabajar, pero a la misma vez desarrollar el programa como lo desarrollaron en Ábano y enseñar también. Buenísimo. A ver, la idea de base es esa. El grande gap que ha habido aquí durante años, nosotros en Ábano, del 2010, del 2011 al 2019, el 2020, organizábamos 50 y pasa de workshops al año. Significa más de un workshop a la semana. Con siempre la idea de generar educación, de mostrar lo que se podía hacer, de tratar de explicar. Y claro, siempre lo que se buscó en esas actividades fue que se reprodujera el modelo de Ábano. Y lamentablemente eso es un grandísimo gap. El modelo de Ábano es válido solo para Ábano. No es reproducible ni siquiera en el hospital más cercano a Ábano, porque las políticas y el management al interno de un hospital es distinto para cada hospital. Si bien nosotros aquí en Italia trabajamos con un DRG como estructura de pago monetario, de pago económico, el DRG a según de las regiones no es el mismo, con lo cual el modelo de Ábano es válido para Ábano. Lo que yo hago es llevar un modelo de tratamiento de CLI y en los primeros meses tratar de entender el modelo local para tratar de adaptar el modelo de tratamiento de CLI a las posibilidades y a las necesidades locales. Por ejemplo, en Ábano nosotros tenemos un DRG que cubre completamente la intervención.
y nos da un volumen de dinero, pero no tenemos reembolso específico por stent, por aterectomía, por drug-eluting balloon, por drug-eluting stent. Todo está incluido. En España es distinto, hay más de una aseguradora nacional, cada una paga lo que cree, pero hay reembolso específico por algunos dispositivos, por ejemplo los stent. Uno o dos stent te los pagan aparte. En Hungría el reembolso es similar a Italia, pero un poco más cheap, un poco más económico. En Bulgaria te reembolsan drug-eluting balloon, drug-eluting stent, todo lo que es implantable aparte, pero el reembolso de base es extremadamente bajo a llegar en algunas situaciones, como en países de Latinoamérica, a utilizar materiales, a reutilizar el material, para llegar definitivamente a Argentina, donde sí, nada está prácticamente cubierto, hay aseguradoras privadas, prácticamente nadie pasa por una aseguradora pública y es todo mucho más difícil. Sí, y en cuanto a cuando desarrollas el modelo, el work, ¿qué encuentras que es el gap más grande? Cuando vas a alguien que, ¿verdad? Que obviamente, usualmente el médico trata de hacer los procedimientos, pero el workflow como tal, la logística probablemente no está tan optimizada como cuando ustedes hacían 1000 pacientes. Cuando tú haces esa cantidad de volumen, te obligas a encontrar eficiencias. ¿Qué es los errores más comunes que encuentran que hacen los intervencionistas o los Bueno, sistemas? del punto de vista endovascular, técnicamente falta mucho desarrollo. Es decir, hay muchos compañeros, amigos que se ponen, se lanzan a tratar esta tipología de pacientes con escasa experiencia y con escasa formación. Y eso muchas veces se traduce en situaciones dramáticas, porque el failure de por sí, si no hiciste nada pero no perdiste nada, no ayudaste al paciente pero no lo comprometiste. Mientras hay situaciones en las cuales en el objetivo de hacer algo, en el repetir o hacer una procedura Mariano Palena-like, terminan teniendo problemas. Entonces, del punto de vista intervencionístico, lo que hacemos es sin duda hacer un desarrollo técnico. De la A a la Z, desde el acceso, acceso ecoguiado, acceso anterógrado todas las veces que se puede, por qué, al crossing, a las guías, llegar a algunos centros donde te dicen, no, acá guías 014 no tenemos y no hay balones 014, lo que significa que no hacen pie. Bueno, accesos retrógrados, recanalizaciones extremas, hasta claramente llegar a lo que es la era moderna del paciente no option y el desarrollo de la deep vein arterialization. Del punto de vista, en cambio, del modelo organizativo, los gaps parece extraño, pero son mayores. Por ejemplo, trabajar con el hemodinamista significa recibir el paciente. Y el hemodinamista no sabe si tiene una infección, no sabe cómo tratar la infección, no tienen un follow-up, es decir, no falta toda la parte pre-revascularización y toda la parte post-revascularización. Y esa es sin duda el gap mayor y el más frecuente. Es decir, hay hoy en día implícitamente en el imaginario colectivo de los médicos que nos interesamos de esto, vive la idea de que revascularicé y ya está. Y en realidad eso es extremadamente falso. Es más, falta muchísima cultura sobre la gestión del pie, sobre la gestión de las heridas, sobre el tratamiento de las infecciones, sobre el tratamiento de reconstrucción, porque también, sí, yo amputo. A ver, pero hay que tener criterios para amputar, para que el paciente pueda seguir caminando. Yo, como radiólogo, tengo experiencia superficial del manejo pre-revascularización y experiencia más superficial del manejo post. Yo puedo medicar un pie, puedo drenar un absceso, pero
Yo no hago cirugía de pie, ni la voy a hacer, y no hago cirugía reconstructiva. Para mí hacer cirugía reconstructiva, bueno, hay gente que la hace realmente a altísimo nivel. Yo he tenido la suerte de trabajar con el profesor Luca Dalla Paula en Cotignola, que para mí es de lo mejor que hay en el mundo, haciendo cirugía de pie y gestión a 360 grados del paciente con isquemia crítica. Y sin dudas ese, Lucas, es el gap más grande, porque eso también demanda no solo conocimiento, sino demanda que haya otras profesionales con otras profesionalidades que se ocupen de hacer eso, y a veces no está tan fácil encontrarlos o involucrarlos. Ujú. Sí. Así que básicamente tú estás siendo intervencionista médico haciendo consultoría en cuanto al desarrollo de programas, que está Sí, súper interesante. sí, sí, sí. Es todo un combo, un paquete. Y eso surgió, ¿cómo? Decía, es Todo todo es un un paquete. combo, es un paquete, exacto. Entonces, ¿te ves teniendo intervenciones a largo plazo en estos centros o te ves como que llevándolos al nivel de donde la meta sea llegar y entonces tomar otro y hacer lo mismo en otro sitio? Creo que van a pasar las 2 cosas. Es decir, creo que hay algunos centros donde el desarrollo y la evolución natural del proceso va a llevar a que el centro, no necesite más de mí, y eso significaría un logro en el proceso de desarrollo. Es decir, llegar a un centro en el cual uno un día pueda decir: "Miren, yo si quieren cada tanto vengo por divertimento, por hobby a trabajar con ustedes, pero ustedes no necesitan más de mí". Sería un logro. Mientras creo que hay otros centros donde simplemente la imagen y todo lo que se mueve alrededor, las actividades educativas, los workshops, hacen sí que el centro se sienta como que incorporó a un jugador de primer nivel en el centro, y el interés de aprender ellos por sí solos para hacer el tratamiento es inferior. Con lo cual, sí, algunos proyectos son para un lado y otros proyectos son para el otro. ¿Y te ves creciéndolo más allá de ti? ¿Te ves trayendo otros intervencionistas que consideras que están a tu nivel o cerca de tu nivel con la experiencia y expandir ¿sabes? Hacer como una compañía de consultoría a través de Europa, de Asia, del Medio Oriente? Mira, sin dudas es un paso a seguir, es una cosa que yo ya he pensado. No es tan fácil, no es tan fácil porque, bueno, a ver, cuando me llaman a mí es porque en algunas situaciones les interesa que esté yo, y es difícil delegar. Pero creo que hay muchísima gente con muchísimo nivel, con altísimo nivel, y sin dudas, esto yo lo hablaba recientemente con Agustiza, y le decía: si nosotros nos pusiéramos a trabajar todos juntos, y esto involucra también a ustedes desde Estados Unidos, habría trabajo para todo el mundo. Lo que es difícil es que hay que viajar, hay que estar siempre afuera. Pero bueno, sí, habría sin dudas muchísimo trabajo, muchísimas oportunidades para todos. Yo despacio estoy tratando de hacerlo con mi mujer, que ella es, por suerte para ella, cirujano vascular, que es muy buena haciendo revascularización, y que ha tenido la suerte cuando era residente de trabajar con Luca Dalla Paula. Y sí, sin dudas no tiene el nivel de Luca, pero trabaja muy bien, es muy buena también haciendo cirugía de pie. Entonces eso a nosotros como grupo de trabajo nos aporta mucho, nos aporta mucho. Ella, toda la parte médica y toda la parte quirúrgica que yo hago a oreja, a oído, pero no soy bueno haciéndola, ella realmente la hace bien y la entiende y la adapta a cada paciente. Ah, wow. Así que ustedes juntos son básicamente un equipo completo Sí, de y vascular, nosotros juntos de somos lo que es básicamente un CLTI. equipo. Qué cool, qué cool. Y vamos a ver, ¿a dónde ves que va la especialidad? ¿A dónde ves que va esta comunidad? ¿Qué cosas nos hacen falta? Porque a mí me parece que donde tú estás yendo, que es y que ustedes han hecho por mucho tiempo, que son proyectos educativos más pequeños en vez de una conferencia grandísima,
probablemente es donde hay el mayor valor de aprendizaje. Y eso es parte de, ¿sabe? Este programa de Life of Flow no necesariamente es puramente educativo, pero parte de lo que Miguel y yo hablamos a menudo es, ¿verdad? Que el modelo antiguo, yo creo que de la conferencia no sirve porque tener a alguien que se para a dar una charla de 7 minutos, a dar data, ¿sabe? En tu teléfono, tú tienes todo eso a un nivel más alto ya, ¿sabes? Tú puedes decirle a ChatGPT que te analice todos los metaanálisis y le puedes hacer 500 preguntas. Así que el modelo de que alguien se pare a dar un lecture por 7, 15 minutos, la verdad es que yo no creo que tenga mucho valor. El valor yo creo que lo tiene cuando traes personas como tú y puedes tener una conversación y ir al detalle, y al detalle de que cada individuo necesita en su proceso de aprendizaje. Entonces, a ver, ¿qué piensas de eso? Sí, a ver, Lucas, 100% de acuerdo. Por muchos años pensé que si como yo soy más técnico, porque a mí lo que sí me apasiona es la parte técnica, los accesos, el crossing y el desarrollo del tratamiento, sin dudas también. Pensé que era solamente una visión mía y después en los años me di cuenta que no, que en realidad es una visión más global. Yo comparto 100%. Yo entiendo que yo sé leer un trial y no necesito que me lo cuenten. Puedo también interpretar que haya algunos compañeros que tengan menos virtudes para leer o interpretar un trial, pero como decís bien, está ChatGPT que te puede ayudar a interpretarlo. Podés leerlo 3, 4, 5 veces durante la noche en tu casa. Yo veo más los eventos formativos, ah, más en la parte full immersion sobre lo que es estrategia de tratamiento, lo que son estrategias de revascularización, estrategia de tratamiento a 360 grados. ¿Por qué a este paciente? Y es una discusión que llevamos adelante desde hace 20 años. ¿Por qué a este paciente le vamos a hacer un solo vaso y a este paciente le vamos a hacer todos los vasos? Y hoy todavía, no obstante el paper que publicamos con Lorenzo Patrone de la Bunson, hoy todavía se debate sobre esto, porque es un concepto que no es claro. Y es un concepto que no es claro porque hay que adaptarlo. Toda esta parte práctica es sin dudas mucho más interesante, más futurística, porque es la parte educativa que más necesitamos. Repito, cuando uno llega a un centro nuevo, a prescindir del material que haya disponible y que se pueda o menos utilizar. Eh, la primera discusión que tenemos es cómo voy a posicionar el paciente sobre la mesa, que parece a veces ridículo, pero a ver, si vamos a hacer un acceso anterógrado, pies para un lado y cabeza para... Ah, al revés. Sí, llamarlo como te parezca mejor, pero es posición para anterógrado, porque de otra manera no puedo trabajar. No, porque nosotros hacemos, entonces, bueno, falta mucha cultura. Y creo que todos los eventos que nos llevan en grupos pequeños, que no porque haya que ser pocos, sino porque eh, están los que son realmente interesados en los grupos pequeños, o están los que están realmente interesados, eh, es mucho más educativo. Nosotros con Miguel hemos hecho en Houston y hemos hecho en Latinoamérica Cadaver Labs de accesos retrógrados que se han transformado en un evento espectacular. Wow, porque gente que sin experiencia sale de ahí que sabe hacer accesos retrógrados. Toda esa parte práctica, yo creo que es la más interesante. Creo, sin quitar la validez de la discusión. ¿Por qué doble por 6 meses? ¿Por qué doble por 3 meses? ¿Por qué triple? Yo tengo pacientes a los que les doy triple antiagregación, es decir, doble antiagregación más anticoagulación. Y no hay nada escrito y son criterios, a lo mejor decisiones tomadas sobre la base del paciente específico. Discutir de estas cosas, yo también estoy de acuerdo. ¿Por qué aterectomía sí o no? ¿Por qué este aterótomo o aquel otro? Está bien, pero tienen que ver siempre con un aspecto técnico dedicado específicamente para ese tipo de lesión o para ese tipo de paciente, y creo que son los que más enriquecen a todos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y me imagino que ahora trabajando, porque yo siempre he pensado por lo menos en la cirugía como tal, la cirugía abierta, y también después creo que lo mismo pasa en la cirugía endovascular, que la cirugía es regional, que hay grandes cambios simplemente por región. Como yo operaba
en algunos detalles en el área de Northeast de Estados Unidos, en Filadelfia, es diferente los instrumentos que la gente le gusta usar, hay cosas, hay como pequeños detalles que hacen una diferencia. Y yo imagino que tú viajando a España, a Hungría, al Medio Oriente, estás absorbiendo una cantidad de diferentes términos, de diferentes técnicas, de diferentes detalles de cómo tratar al paciente y poder transmitir todo ese conocimiento a una base grande tiene su beneficio. Entonces, pues la habilidad de hacerlo en un grupo pequeño y de transmitir eso probablemente añade mucho valor, ¿no? Sí, sin dudas. Admitiendo también el concepto que yo soy una persona que me preguntan, vas a venir aquí, ¿qué material querés? El que tenga. Yo trato de adaptarme porque se vuelve a lo que decíamos antes. Para hacer que un modelo funcione, el modelo no se tiene que adaptar a mí, sino que es el modelo que se tiene que adaptar a las realidades locales. Entonces, claro, si llega a un centro donde no hay guías 014 de ningún tipo, pido que por favor para la próxima vez compren guías 014 y explico las necesidades y las hago objetivas, las demuestro. Después, si hay guías nuevas o usadas, yo me adapto. Si hay balones nuevos o usados, yo me adapto. Si no está la guía que es la mía, mi workhorse, pero hay otra válida, me adapto y aprendo y le buscamos la vuelta y tratamos siempre de adaptarnos. Eso sin dudas me ha permitido crecer muchísimo. Yo en mis últimos años acá en Ábano ah, tenía la conciencia de tener un buen nivel técnico, mis habilidades y un nivel técnico. Yendo a trabajar en Bulgaria, yo creo de haber hecho los casos más difíciles de mi vida en Bulgaria. Absolutamente, absolutamente. O sea, con Sí, lo cual, porque porque la tiene una patología. población extremadamente enferma. A ver, los pacientes son más jóvenes, fuman Mm, muchísimo, tienen una tasa de diabetes elevada, mal diagnosticada y mal tratada. Lo cual, y aparte, tienen cirujanos vasculares, y esto lo digo con muchísimo respeto para los compañeros y los colegas búlgaros. Tienen unos cirujanos vasculares que son muy old style y hacen algunas intervenciones que limitan mucho un segundo abordaje endovascular. Y bueno, me han llevado a desarrollar una creatividad increíble que me divierte mucho, me estimula mucho. Pero sí, sin dudas, hay muchos pacientes mal seguidos y muy maltratados. Pero repito, sí, en definitiva, empezando a viajar así, me doy cuenta que he crecido muchísimo más. Esto me ha servido también muchísimo a mí, primero como persona y segundo como médico, sin duda. una de las cosas que yo he notado ¿verdad? En la práctica que yo estaba anteriormente éramos 8 cirujanos y nadie le encontraba el valor. Yo creo que yo era la única persona que hacía acceso a anterógrado rutinamente, y pues porque lo aprendí de Miguel, ¿no? Eh, y, y siempre me estuvo curioso, y eran todos cirujanos vasculares. Yo no sé si hay una diferencia cultural entre radiólogos, cardiólogos y cirujanos vasculares, pero encontraba que, especialmente para abordar cosas debajo de la rodilla, que todavía todo el mundo iba open over y no encontraban el valor. Y yo lo veo tan claro todo lo positivo de acceso anterógrado para ese tipo de lesiones debajo de las rodillas, pero y siempre me pregunté l- por qué no las personas tenían curiosidad de explorar formas diferentes de hacer las cosas. ¿Has encontrado eso en tu carrera cuando vas a todos estos sitios? Me imagino que las personas que van donde ti a entrenar contigo tienen una apertura ya a experimentar con este tipo de cosas, pero cuando la persona que no, ¿has encontrado una manera de llevar ese mensaje de que, hey, para este tipo de lesión debajo de la rodilla, BTK, below the ankle, BTA, eh, debemos de aprender estas otras técnicas y cómo llevar ese mensaje y cómo llevar el cambio? Bueno, esta es un comentario y una pregunta buenísima, porque después de discutir sobre la posición del paciente sobre la mesa, la segunda discusión es el acceso.
Hay seguramente culturalmente diferencias. El cirujano vascular en general está más acostumbrado a hacer el crossover, el up and over. Digamos que en general el miedo al hematoma retroperitoneal, al sangrado retroperitoneal, que puede ser a riesgo de vida, es real, existe y hay, por lo menos en algunos países que yo visito hoy y en Italia misma algunos años atrás, hay muy poca cultura sobre la seguridad del acceso. Hacer un acceso ecoguiado, y es una discusión abierta con los cardiólogos. El cardiólogo que te ve que haces un acceso ecoguiado te dice, "Ah, no sabes pinchar". Faltaría más, ¿cómo no voy a saber pinchar? El problema no es Oh, quién wow, sabe todavía, o sí. claro, el problema no es quién sabe o no sabe pinchar, el problema es hacer las cosas con seguridad. Entonces, hay muy poca cultura sobre esto. Y acá ha pasado por este hospital cen cientos de médicos que te ven hacer ecoguiado y se van de acá y te dicen: "Yo no lo pude replicar, no lo pude replicar, entonces sigo haciendo a la ciega y sigo yendo en crossover". Uno de los centros que yo sigo en Bulgaria es igual. Yo estoy ahí, se prepara el ecógrafo, yo hago ecoguiado anterógrado, cuando yo no estoy, ellos hacen todo cross, porque no tienen la capacidad, los skills para hacer ecoguiado, que es una cosa simple, que en realidad lleva poco tiempo, que si uno se pone aprende. Con lo cual creo que sí, que existen estos dos factores. El factor cultural, que es de formación. El cardiólogo está acostumbrado a que llega el infarto, tiene que pinchar en urgencia, tiene que subir, tiene que ver, y están convencidos que Mm, para el cardiólogo el acceso es secundario, porque para el cardiólogo en general, el hemodinamista, lo que más importa es la bomba, es el corazón. Si después se jodió una femoral común, bueno, alguien la arreglará. Para nosotros es el contrario. La femoral común es la puerta de acceso para la pierna. Con lo cual, para mí, la femoral común es sagrada. Y, y después falta también el training. Creo que en las futuras generaciones, Lucas, esto va a ser muy distinto. Los chicos, las nuevas generaciones de cirujanos vasculares tienen mucho interés en el abordaje endovascular para todo, y en prácticamente todas las escuelas hoy en día se forman con el ecógrafo. Ecógrafo hasta para los accesos grandes, doble proglide, preparación, precierre, pero hacen todo ecoguiado. Con lo cual creo que a futuro esto va a ser más homogéneo. sí. Pero sí, lo que el factor que me interesa es ¿verdad? La falta de la curiosidad en cuanto a hacer las cosas de una forma diferente y nueva, que es lo que yo creo que hace falta, ¿no? Porque eventualmente yo creo que vamos, o deberíamos, en vez de identificarnos como cirujanos vasculares, como radiólogos intervencionales, como cardiólogos intervencionales, la verdad lo que nos une es el CLTI, ¿no? Somos salvadores de pies, somos limb salvage, como decimos en esto, especialistas en limb salvage. Eh, y para hacer eso, como evoluciona tanto, hay tantos devices nuevos todo momento, en todo momento estamos tratando técnicas nuevas y cosas nuevas. La curiosidad y la apertura a aprender de alguien que lo está haciendo en Italia de una manera y tú decir, ok, déjame ver si yo puedo intentar esto, de hacer como alguien lo está haciendo en Hungría, yo creo que es vital. Y es una de las cosas que me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo podemos integrarnos como especialidad y aprender de todos nosotros, ¿verdad? Aprender de August en España, aprender de alguien que lo está haciendo acá en el sur de Estados Unidos, que probablemente tiene muchas cosas en común. Nada, eso es todo el comentario. Sí, a ver, de nuevo, estoy 100% de acuerdo, Lucas. Creo que el kit de la cuestión es exactamente la curiosidad. Yo creo que este mundo, nuestro mundo de endovasculares, no se separa, no se divide entre capaces o incapaces, con skills o sin skills. Todos somos capaces y todos tenemos skills. Se divide entre curiosos y no curiosos. Y los que hacen la diferencia son los curiosos, porque tienen la Exacto. curiosidad de ver y aprender. La diferencia la hace el que aprende mirando, el que está en grado de recoger pequeños gestos mirando a alguien que lo hace y está en grado de repetirlo. Pero para eso hay que ser primero que nada curioso.
Y a base de esto te puedo contar una anécdota de cuando fui a trabajar a Cotiñola. Yo en el 2019 dejé Ábano y estuve 3 años, 2 años y medio trabajando en Cotiñola, donde estaba y está todavía el profesor Luca de la Paula, y hay un centro de pie diabético y CLI importante. Y bueno, ahí antes que llegara yo, el tratamiento se hacía de la mejor manera por hemodinamistas. Y claro, yo no pedí nada más que un ecógrafo para empezar a trabajar. Mi primer día de trabajo, con el material que había, me iba a arreglar, pero pedí por favor un ecógrafo. Y la respuesta, la provocación de uno de los hemodinamistas fue, en el momento en el cual yo hice mi primer acceso ecoviado, me llevó 1 minuto el acceso y hice mi primer cierre ecoviado, el paciente se fue sin compresión, sin tampones, sin nada. Las enfermeras empezaron a decir, pero qué bueno esto, nos quita, nos alivia nuestro trabajo de estar ahí cuidando al paciente, apretando, viendo si hay hematoma, nona. Y la provocación del cardiólogo fue, desde siempre que hacemos así y siempre nos fue bien. ¿Por qué vamos a cambiar ahora? Y la realidad es que, primero, hay una curiosidad de base que te debería cuanto menos empujar a evolucionar. Porque a lo mejor lo que siempre hiciste está bien, pero si el mundo crece, no que porque siempre lo hiciste así tenés que seguir haciéndolo así, visto que está demostrado que hacerlo de otra manera es más seguro, más rápido, más eficiente, más eficaz. Y segundo, no era verdad que siempre le iba bien, porque yo me pasé el primer año de trabajo ahí cerrando los pseudoaneurismas todos. Sí, sí, es curioso, ¿verdad? Las trampas mentales que nos hacemos todos nosotros y probablemente tú, tú y yo tengamos en algunos otros sitios de nuestras vidas cosas que estamos un poquito reacios de cambiar. Pero porque Absolutamente, todo ser humano es así. Pe- absolutamente. sí, pero súper curioso. Y mira, y cómo, si yo quiero ir a Marbella a ir a aprender de ti y ir a uno de tus cursos, ¿cómo hago? Cuando quieras, te venís. Es decir, nosotros en Marbella estamos organizando ahora algunos cursos con la Sí, industria, que no sé si para hacer o no publicidad se puede decir o no el nombre de la empresa, pero bueno, ellos traen médicos en general de sí, sí, Europa, no, pero di el nombre de... nosotros este año tenemos cursos ya organizados con No, no, Teleflex lo que quiero es que Biotronic. digas el nombre Tenemos y entonces tienen una página de web donde yo pueda ir a ver. No, mira, esto no, es decir, los cursos que son organizados con la empresa, los workshops organizados con la industria, nuestros partners actualmente son Abbott, Teleflex Biotronic, Reflow Medical, Cordis, y Vascular, y espero no olvidarme de nadie, pero diría que no. Ellos nos piden fechas, organizan estos workshops, son un día y medio, medio día de charla, presentación, cena y un día completo de CATLAB donde hacemos casos y los discutimos ahí en directa. Ellos no creo que haya una página donde uno se pueda inscribir para venir a participar, lo manejan ellos internamente. Pero está siempre la puerta abierta para los que quieran venir a visitarme, sea Marbella que en Bulgaria. Mariano, ¿cuándo estás en Marbella? Mira, el 12 y 13 de febrero estoy en Marbella. Genial, voy a estar por ahí, te vengo a saludar. No hay ningún problema. Nosotros nos caracterizamos y eso sí es algo que yo aprendí aquí en Ábano, em, compartir todo. Nosotros no escondemos nada, por eso también siempre hicimos casos live y mostramos todo. Yo creo que más somos haciendo esto y mejor nos va a ir a todos y sobre todo mejor les va a ir a los pacientes. Con lo cual, el máximo de la disponibilidad. Yo recibo siempre. Actualmente estoy más complicado para organizar esto. Cuando yo estaba fijo en Ábano, nosotros recibíamos 25 o 30 personas al año. Teníamos un programa organizado donde había en ese entonces sí un sitio web donde entrar, registrarse, reservarse, y no recibíamos más de 2 al mes, de manera que hubiese para todos la posibilidad de estar, de participar, inclusive en algunas ocasiones de asistirnos en la mesa de trabajo, etcétera. Actualmente yo viajando para todos lados no puedo más mantener eso, pero si alguien me dice, a ver, la semana que estás en Bulgaria, que usás una semana entera, ¿puedo venir y me muevo con vos de una ciudad a la otra? Sí, ningún problema. Ok, bueno, pues yo voy a ver si me encuentro contigo en Marbella, que eso no me... pero y nada, y con eso
terminamos, Mariano. Muchas Creo que es la mejor. Yo creo que sí. Y vamos a ver si organizamos un tour de Life of Flow para ir a verte, Marbella. Pero nada, Mariano, muchas gracias por todo, súper interesante. Te vamos a llamar de nuevo para que nos Encantado, cuentes cómo van tus encantado. proyectos. Si tienes alguna noticia de algo, alguna evolución de tus proyectos, pues me encantaría tenerte acá otra vez y esperamos que Miguel pueda estar acá la próxima. Bueno, pues Mariano, Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ti, a Miguel, por la invitación. vale. Bueno, vamos.